Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo en este coloquio de creación e interpretación musical contemporánea organizado por el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, gracias al apoyo, por supuesto, de UH-TV Digital. Estamos muy contentos de reunirnos en este momento para conversar sobre la música contemporánea, tanto en el aspecto de la creación como de la interpretación, con colegas que nos acompañan como invitados para esta sesión en la que vamos a presentar dos proyectos distintos. Yo voy a pasar a presentar a los colegas que van a estar a cargo de traer a la discusión estos proyectos. Vamos a tener una estructura en dos bloques. Primero un proyecto, luego vamos a poder discutir y luego el siguiente proyecto y seguramente cerraremos con una discusión final. Y por supuesto háganos llegar todas sus preguntas, todos sus comentarios, ideas, todo lo que quieran decir por el chat, porque estaremos atentos para que yo pueda transmitirle también sus inquietudes a los colegas aquí presentes. Entonces parto a presentar primero a Leonardo Bolgheri. Él es chileno, es compositor, estudió en la Universidad Católica de Chile, pero posteriormente se mudó a Milán, Italia, donde estudió también en el Conservatorio de Milán, para luego radicarse en ese país donde trabaja activamente como compositor, también vinculado a proyectos interdisciplinarios con teatro, danza, etcétera. Leonardo nos va a presentar un proyecto que fue financiado gracias al apoyo del Fondo para la Música Nacional, el FONDART, el cual tuvo como eje la musicalización de 3 cuentos chilenos. Y nos acompañan también Stefania Malachini, que fue la guionista de este proyecto de cuentos musicalizados. También tras bambalinas nos acompaña Pablo Carrasco, editor de este proyecto, así que también les damos muchas gracias a ellos por estar aquí con nosotros. Luego vamos a escuchar entonces la presentación de Diego Castro Magas. Diego es guitarrista, como intérprete es especialista en música contemporánea y también tiene un PhD en interpretación contemporánea de la Universidad de Huddersfield de Inglaterra. Él es profesor de la Universidad Católica y lo que nos va a presentar hoy día tiene que ver justamente con sus dos especializaciones como guitarrista y como investigador de las implicancias de la interpretación musical contemporánea en una obra clásica del repertorio del siglo XX, como es la secuencia para guitarra de Luciano Berio. Y ahora que pienso, estamos con una onda bien de la influencia italiana de la composición hoy, con estos dos énfasis, ¿verdad?, en los estudios en Milán y Luciano Berio. Así que dicho esto, los dejo con Leonardo. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Es bastante tarde además en Italia, así que qué bueno que puedas estar a las 10:30 de la noche conversando con nosotros. Ok, gracias Daniela. Un saludo a todos, un saludo a Diego y a Estefanía. Bueno, les quería hablar un poco del proyecto. Para abrir el discurso, esta actividad se enmarca dentro de las actividades de difusión del Fondo de la Música. Entonces, siendo digamos, un proyecto de creación, la idea es un poco difundir este trabajo, ya que no existe un concierto, no existe nada en el escenario por ahora. Así que, bueno, paso a presentarlo. Para hablar del proyecto en sí, hay que hablar de cómo nace la idea de crear 3 cuentos musicales. El nombre, como ya se sabe, o si no lo saben, se llama Trilogía de Cuentos Musicales de Manuel Rojas, El Vaso de Leche, El Trampolín y La Aventura de Mr. Jaiba. Son 3 cuentos cortitos que voy a mostrar el libro, que vienen en este libro, no sé si se ve. ¿Se ve? De Editorial Zigzag. Esta versión que tengo yo es del 92. O sea, la idea de escribir estos cuentos ya nace más o menos en esos años, digamos. Más que la idea de escribir, la fascinación por la literatura de Manuel Rojas.
Y la idea de escribir el primer cuento, La aventura de Mr. Jaiba, nace aproximadamente en el 2002. Entonces, como se sabe en la vida de los compositores, uno tiene una idea, pero de ahí a que se concretice pasa mucho tiempo. Y el proyecto parte con la composición de La aventura de Mr. Jaiba, cuento musical, en el 2018. Entonces, bueno, escribí esta obra pensando a la belleza del cuento. No sé si hago velozmente un resumen de qué se trata. El cuento se enmarca en un circo, donde existe un payaso que es Mr. Jaiba, que quiere hacer reír al público y no lo logra. Para salvar la situación del circo y digamos, lo terrible que ha provocado la terrible actuación de Mr. Jaiba ante el público, entra un payasito que se llama Calzoncitos, que se ríe del pobre Mr. Jaiba, haciéndolo pasar una de las mayores vergüenzas de su vida, lo que provoca que Mr. Jaiba pierda, o digamos, se sienta muy mal y escape del circo. Este es fundamentalmente el argumento del cuento. Como primer proyecto, antes de la trilogía, se creó la partitura y también a través del Fondar se logró conseguir algunos fondos para presentar este cuento y ponerlo en escena. Porque la primera etapa fue la composición del cuento y luego ponerlo en escena. Y eso fue el asunto más complicado de todos, porque a raíz de Mr. Jaiba y todas, digamos, las aventuras que sufrí como creador para, para componerlo y luego para ponerlo en escena, nace también la idea de desarrollar la trilogía. Ahora me gustaría hacerlo escuchar los primeros minutos de la aventura de Mr. Jaiba, que después de un largo proceso creativo y de montaje, lo presentamos varias veces acá en Italia. Así que para que se entienda un poco de lo que estoy hablando, vamos a escuchar unos minutitos y después vuelvo con el discurso, ¿ok? Vamos a ver si logro hacer esta operación. ¿Okay? Quando Mr. Jaiva apparve all'ingresso della pista, un sordo mormorio si alzò dalla galleria e dalla platea. Passò davanti a lui come un'onda enorme e pesante e poi, salendo, sembrò gonfiare la tenda di tela. Mr. Jaiva, impaurito, si fermò. Ok, stop share.
Bueno, eso es el inicio de la obra. ¿Y por qué? Bueno, después seguramente vamos a tratar de compartir el link, si alguien quiere escucharlo o verlo, porque es un video que se realizó con los fondos de cultura del gobierno de Chile. Bueno, ¿por qué quiero hablar un poco de Mr. Hyde antes de afrontar toda la trilogía? Porque a raíz de esta experiencia nacen varias preguntas que abrieron el camino hacia el desarrollo de una trilogía. Por ejemplo, yo siempre pensé, siempre me imaginé escribiendo música contemporánea y la experiencia de la música contemporánea y de cómo enfrentaba el teatro musical, eran siempre experiencias muy experimentales y áridas, sobre todo. No existía la naturalidad que existe en el teatro. Ese es fundamentalmente era uno de los problemas que yo quería afrontar. Por ejemplo, no sé, hay un ejemplo típico de una obra muy famosa que se llama Final de Partida, que la escribió Kurtak, en el que es una obra enorme, importante, técnicamente súper compleja, pero que al espectador lo deja un poco perdido. No existe una conexión real entre el auditor y la música o la imagen y el movimiento que se produce en el escenario. Entonces esa era una de las grandes preguntas que yo tenía en cómo hacer un espectáculo que sea orgánico, fundamentalmente. Ese era el concepto. Y era muy difícil porque, bueno, paréntesis, trabajo además, tengo mucha experiencia en el teatro, en estos años de vida un poco, digamos, artística. Entonces, ahí me doy cuenta que el teatro es distinto incluso que la ópera, por ponerlo como ejemplo. El teatro fluye de una manera distinta que el canto. Yo no quiero dar un juicio particular, pero generalmente el canto es un poco artificioso, digamos. Pues si es que hay algún cantante, atención, no quiero crear polémica, solamente estoy diciendo que carece un poco de verdad. Ese era la disyuntiva que yo tenía al escribir el cuento. Entonces con Mr. Jaiba, después de probar y probar y probar y probar, llegué a una escritura que podía reflejar lo que yo quería. Y eso era a través de instaurar e insertar en la partitura indicaciones que tengan que ver con movimiento en el escenario, iluminación, maneras de afrontar la actuación y también la interpretación, obviamente. Entonces, eso era una de las preguntas. Para llegar a la organicidad o la naturalidad del discurso, me di cuenta que había un elemento que podía unificar todos los elementos que estaban en el escenario. El elemento orquesta, el elemento actores, el elemento iluminación, el elemento incluso público, el elemento movimiento en el escenario, y esa era la voz, pero no la voz ni cantada, ni impostada, era voz narrante, o sea, la voz en la manera más natural posible. Y ese elemento funciona como unificador. Entonces, esa es una primera experiencia que tiene la aventura de Mr. Jaiba. Todo se basa en la idea del cuento, pero en el cuento desde el punto de vista más visceral. Es como cuando te cuentan un cuento cuando uno es niño, en el fondo. Uno se entrega a las palabras de quien te cuenta el cuento. Y ese concepto traté de un poco insertarlo en este primer ejercicio de la aventura de Mr. Jaiba. Eso es una cosa. A raíz de esto, después este elemento de voz se traslada también a las siguientes trilogías. Eso por un lado. Importante decir también que los cuentos de Manuel Rojas, en particular la aventura de Mr. Jaiba, es musical en sí mismo. Tiene una musicalidad en las palabras que escribe
el mismo Rojas. Por ejemplo, voy a leer velozmente el primer párrafo, que es lo que dice la voz narrante. Cuando Mr. Hyde apareció en la entrada de la pista, un sordo murmullo se levantó por las galerías y plateas. Pasó rozándolo como una enorme y pesada ola, y después, ascendiendo, pareció hinchar la lona de la carpa. Ya con esa primera frase, al menos yo, encontré que existe una musicalidad, o hay un sonido implícito, un sordo murmullo. Entonces, toda la literatura, o todo, por lo menos los cuentos en los que hemos trabajado, tienen... Manuel Rojas facilita el trabajo, digamos, al compositor, dando él las señales musicales. Entonces, acá en la introducción se escucha una pequeña introducción, después la voz del narrador, y luego viene esta frase en el fondo que habla de murmullos, y un sordo murmullo. Y eso también está un poco identificado, o sea, se plasma un poco en la partitura. Ok, eso por un lado. Importante decir también, y para cerrar el mundo de la aventura de Mr. Jaiba, es que también a raíz de la experiencia teatral, en la puesta en escena, los músicos son parte de la escenografía y parte del... son un personaje más. Entonces, a raíz de... tratando de encontrar soluciones, digamos, a la falta de recursos, porque montar un cuento así, digamos, hay que tener un poco de dinero para hacer escenografía o preparar bien la iluminación, cosa que no teníamos. Surge la necesidad de ocupar la orquesta como personaje y sobre todo como escenografía. Entonces, la cosa interesante de la primera experiencia de la aventura de Mr. Jaiba es que los personajes, los actores, y la misma voz narrante, interactúa con la orquesta. La orquesta se transforma en el público del cuento, en el circo. Entonces, desde la orquesta y también desde la escritura musical, nacen las frases o los improperios, por ejemplo, que le llegan a Mr. Jaiba desde el público, o en el cuento hay un personaje que le pega al final a que pelea con Mr. Jaiba. Desde la orquesta salen estos personajes un poco que cumplen una función de, no digo de relleno, pero sí de... no es estructural, pero sí de adorno, digamos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante en este cuento, porque existen estas dos, un poquito, no digo innovaciones, obviamente, porque el cuento musical, ya han existido cuentos musicales, pero son elementos que fundan o que son importantes en los tres cuentos. Se transforman casi en elementos estructurales. Entonces, por un lado, la voz narrante, los músicos que son parte de la escena, y la escritura de la partitura. Eso también es otro elemento, porque en la partitura están todas las indicaciones o sugerencias de indicaciones de, como digo, de movimiento, de movimiento. Me perdí porque hay una reducción de una de estas. No sé. Bueno, de movimiento, de actuación, de iluminación y de interpretación también, las indicaciones de la actuación de los músicos. Bueno, a raíz de esta experiencia, entonces, como les contaba, nace la idea de generar una trilogía. ¿Por qué? Es muy difícil de contestar, porque digamos que el hecho de haber creado o de haber hecho Mr. Jaiba crea un bichito en mi interior, que hace que hay que seguir con esto de estar en el escenario, que es un poco estar en el teatro y
quizás una pasión personal mía. Ok. De la trilogía les puedo contar que, bueno, ¿por qué hacen una trilogía? Y leyendo los cuentos, sí, El trampolín, La aventura de Mr. Jaiba y El vaso de leche, me di cuenta que, aparte del estilo de Manuel Rojas, que habla de un Chile pasado y perdido en el tiempo, que no es muy distinto, digamos, en la forma a cómo es Chile ahora, obviamente lo miro desde la lejanía, me di cuenta que el personaje podía ser el mismo. El protagonista del vaso de leche, el protagonista de El trampolín y Mr. Jaiba podían ser la misma persona. Y eso le da una unificación temática desde el punto de vista del argumento a la trilogía, y desde ahí desarrollar el pensamiento compositivo que se generó en Mr. Jaiba. A raíz de la trilogía nace también la necesidad de profundizar en el texto. Porque obviamente el primer experimento fue Mr. Jaiba y el guionista fui yo, que no sé mucho de guiones, sino fue muy intuitivo como primer acercamiento al cuento musical. Así que nace la necesidad de encontrar o trabajar con alguien que sepa de textos, sobre todo de guiones. Y ahí invito digamos, a desarrollar los siguientes dos cuentos, que es El vaso de leche y El trampolín, a Stefania Malachini, quien aportó desde el punto de vista de los textos y un estudio mucho más profundo del que pude haber hecho yo en el primer cuento. Así que, si es posible, Steffi, quería pedirte si nos pudieses contar tu experiencia trabajando en este proyecto. Sí, claro. Yo creo que voy a intentar enfocarme un poco en lo que me imagino que a la audiencia del coloquio le interesa más, que es como un poco cómo después de este trabajo de guión se conduce hacia la parte de la composición, que ahí tuvo Leo que hacer, tuvo su lucha interna en cómo llevar estas ideas que estábamos hablando desde la primer intercambio sobre nuestras opiniones sobre los textos y sobre los cuentos, llevarlo ya a la partitura, que a mí me parece, o sea, él habla que no tiene experiencia en textos o en guiones, y a mí me parece una locura como la otra traducción, digamos, como desde el texto a la música. Y bueno, lo primero fue confrontar versiones de los cuentos, la misma versión de Zigzag que tiene Leo. Yo aquí pude conseguir unas versiones más actualizadas después del trabajo de Ignacio Álvarez, que ha hecho también un trabajo súper arduo en comparar las versiones sucesivas y actualizarlo, y incluso la misma Universidad de Alberto Hurtado tiene una súper buena edición de los cuentos. Y en ese confrontarse al texto, bueno, yo había leído Manuel Rojas, yo creo como muchos chilenos, muy chica, así que fue súper increíble reencontrarse con los textos, además en un año en que pasó mucho, ha pasado mucho, y ver la vigencia de Manuel Rojas, ver la vigencia de sus personajes, de sus escenarios, de la humanidad que tienen sus cuentos, y también ahí agarro un poco lo que decía Leonardo sobre esta idea de un personaje único que tiene distinciones en cada uno de sus cuentos, pero esta figura que está en el margen quizás, o que un poco está sobrando, y nada, fue muy, muy interesante. Entonces esa fue la primera etapa desde el guión, reencontrarse con el texto de Manuel Rojas, con su imaginario, con los personajes, con los sentires que finalmente reflejan en su obra. Y después vino todo un desglose de lo que Leonardo decía, o sea, cada cuento tiene un repertorio sonoro súper presente en la narración. Entonces nos daba pistas sobre qué repertorio sonoro podíamos explorar en cada uno de los cuentos, en El vaso de leche y en El trampolín. Y las necesidades que íbamos a tener a nivel de puesta en escena, digamos, si eventualmente esto se hace el montaje y no queda en la partitura como esperamos que sea. Pero en el fondo, claro, hubo que hacer ese trabajo de desglose y luego ver qué espacios quedaba para la música, más allá del repertorio de sonido,
qué espacio había para la composición musical propiamente tal. Y otro trabajo que se metía de soslayo a propósito de lo que contaba Leonardo, el trabajo de Mr. Jaiva, era traducir la presencia de la orquesta y de los músicos a la escena. Entonces, ¿cómo podíamos hacer, en qué personajes podíamos transformar a los músicos, qué músicos podían ser aquellos que estuvieran interactuando con más personajes dentro de la escena, cuáles no, y cómo más, porque claro, era un factor de economía, pero también nos interesaba que se transformara en un factor narrativo, como el hecho de que la orquesta esté en escena y sea un actor, un agente activo en lo que ocurre, más allá también de lo musical, de lo sonoro, era parte de la propuesta que Leo quería lograr, entonces había también que hacer ahí un trabajo interesante de transferencia en el fondo. Yo también no estaba tan familiarizada con, no sé, por ejemplo, la posibilidad de que un cierto músico pueda o no pueda moverse en escena durante la obra. Entonces eso también fue muy, muy interesante como intercambio de disciplinas. Y lo otro era, bueno, son cuentos, no sé si la mayoría estará familiarizado con el trabajo de Manuel Rojas de los cuentos, pero son cuentos muy breves, entonces también teníamos que imaginar de qué forma esto iba a ser una experiencia de teatro, de música, de qué forma íbamos a ampliar esta experiencia, el ejercicio que uno hace cuando lee, que luego esa lectura permanece y se prolonga, cómo podíamos llevarlo también a la música. Entonces trabajamos los 2 cuentos en 4 partes, que también se trabajó musicalmente ahí, Leonardo después nos puede contar más de eso, con intenciones distintas, y por ahí, claro, fue menos difícil para mí de lo que yo pensaba en un inicio, porque si bien son cuentos cortos, Manuel Rojas maneja muy bien el movimiento, como el movimiento del personaje. Hay un devenir siempre en el personaje, nada es estático, o sea, ni siquiera nuestra consideración de lo que está bien, lo que está mal, quién es el bueno, quién es el malo, el protagonista o el antagonista, como está siempre en una transición, y eso hizo para mí más fácil el imaginar los cuentos en secciones. Y nada, al final, donde nos detuvimos más en nuestras conversaciones era el espacio que ocupa la música y qué le íbamos a proponer al público. Por un lado estaba Leo con su experiencia Mr. Jaiva, con un público que no se había confrontado a los cuentos de Manuel Rojas, pero si pensamos en un público chileno que probablemente sí está familiarizado desde la infancia con Manuel Rojas y su imaginario, había que ver qué espacio la música iba como a proponer y qué tanto alejarnos de lo literario y qué tanto no. La voz del narrador también, qué frases seleccionar, cuáles complementar con la música y qué momentos profundizar, como estos sentimientos más profundos quizá. Y ahí, por ejemplo, claro, tuvimos un par de conversaciones profundas sobre ese rol de la música. En el caso del vaso de leche, por ejemplo, cómo reflejar el hambre, un hambre creciente que pasa desde el dolor físico hasta la pena, la rabia, y claro, cómo transformarlo, cómo traducir eso a la música. Y en el trampolín, bueno, había como una sensación de ritmo y de progreso, como de progresividad, digo, que podía reflejarse un poco más directamente en lo musical, pero estaba esta idea también del azar, del evento azaroso que cambia de pronto el devenir de una historia, el devenir de la suerte o el destino, entre comillas, de una persona. Así que ahí le hago el pase gol a Leonardo, que nos puede contar un poco más cómo pudo o cómo intentó hacerse cargo de estas grandes temáticas. Gracias, Steffi. Bueno, para contestar rápidamente esa pregunta, y quiero decirle también a Daniela que si hay preguntas, no hay problema, podemos responderlas cuando quieras. Así que para responder la pregunta de Steffi, por ejemplo, a raíz de eso existe un grandísimo problema, sobre todo en el vaso de leche, que seguramente gran cantidad de personas conoce, que es cómo representar el hambre en música. O cómo representar esa sensación de angustia que puede producir, o de dolor que puede producir el hambre.
Y bueno, a raíz de que, no lo dije desde un principio, pero los cuentos tienen una estructura y muchos lenguajes dentro. Entonces, cuando la representación, digamos, del hambre fue dada a través de un efecto que se llama, yo lo llamo efecto flanger, que es el entorchado de tomar la guitarra eléctrica, la cuerda del mi, con la uñeta, y pasarla verticalmente por el entorchado, y eso crea un sonido, un continuum, que es muy similar, onomatopéicamente, digamos, al sonido de las tripas que suenan cuando tenemos hambre. Así que, por ese lado, está esa respuesta. Daniela, no sé si quieres abrir una pregunta antes o... Yo creo que te daría unos últimos minutos quizás para cerrar las ideas que tú quieras presentar y luego ya pasamos al bloque de preguntas. Ok, a raíz de eso entonces les voy a mostrar una pequeña, digamos, un resumen de algunos elementos musicales que están dentro de los 3 cuentos, y un poco se va a ver el tipo de escritura que utilicé. Así que voy a mostrarles, vamos a ver si esto funciona. Ok. Ok. Entonces... Ok. Voy a ir directamente, por ejemplo, para hablar sintéticamente del vaso de leche, la instrumentación, siendo un cuento un poquito más chico, un poquito más íntimo, con un carácter muy distinto al de Mr. Jaiba y el trampolín, en el que la temática principal es el hambre. El orgánico es clarinete de bajo, guitarra eléctrica, acordeón, piano preparado y bajo eléctrico, más los actores y la voz narrante siempre. En este caso, interesante el trabajo de la voz narrante, porque a diferencia del trabajo que se desarrolló en Mr. Jaiba, en este caso, a través del trabajo también con Estefania, la voz narrante cambia según el personaje. Por ejemplo, al inicio existe un capitán un marino que es un capitán de barco, que funciona como voz narrante. En otro momento es el capataz de los estibadores, que funciona como voz narrante. Y finalmente es un viejito que está sentado en esta lechería del cuento de Manuel Rojas, que funciona como voz narrante. Entonces, eso quiere decir que evolucionó la idea de voz narrante con una articulación de la palabra. Por ejemplo, aquí se puede observar el tipo de escritura que desarrollé en el primer movimiento del vaso de leche en el puerto. Aquí, bueno, está escrito una situación ruidística compuesta por elementos que buscan representar, o sea, buscar de manera, desde el sonido, el movimiento de las olas del mar y los sonidos de un puerto por la mañana. Entonces, muchos de los elementos son ondulatorios, construidos, digamos, por cuartas o por series armónicas de mi, y también elementos ruidísticos, los llamo así por ponerle un nombre, por ejemplo en el piano, que van desde abajo y suben enunglizando dentro del arpa del piano. O por ejemplo, este tipo de efectos que se llama efecto gaviota, que lo hace, digamos, lo puede hacer el clarinete bajo, o todos los clarinetes, y la guitarra eléctrica. Hago el sonido un poco para que se entienda el tipo de efecto que se recrea en la partitura. Entonces, yo creo que funciona en el sentido que la imagen es el puerto, o es el mar, aunque sean notas musicales, pero de alguna manera nos llevan hacia ese mundo, digamos, marino del puerto en el que se desarrolla el primer cuento. Luego utilizo otro tipo de técnicas, por ejemplo, en el segundo movimiento, que es un movimiento de transición, ocupo un tipo de composición que se llama composición algorítmica, en el que
desarrollo distintas funciones para crear esta, sería ideal escucharlo, pero esta, digamos, heterorritmia, se podría llamar de esa manera, que funciona, que la hace el bajo electro, el piano, el acordeón, un elemento en sí mismo, y el clarinete bajo y la guitarra eléctrica. Entonces, hay un sinfín de lenguajes que la cosa interesante es que son en función del texto. Eso yo creo que tiene que quedar un poco claro, digamos. Que es una música que, si bien funciona por sí sola, cada movimiento puede funcionar por sí solo, interesante es que es en función de la escena. Por ejemplo, y para terminar, el tipo de escritura, por ejemplo, en este tipo de cuadrados, se ven las instrucciones de cómo deben estar puestos o cómo se mueven los actores en el escenario, el tipo de actitud que tienen que tener. Pero obviamente todo esto va acompañado de una dirección de escena. Así que eso. Daniel, sí, sería interesante responder algunas preguntas. Perfecto, muchas gracias Leonardo, gracias también Stefania. Creo que es un proyecto súper interesante y uno queda con mucha curiosidad de saber más sobre él. Compartimos ya a los asistentes en el chat el link a la grabación para que la puedan escuchar. Hasta ahora tengo anotada una pregunta de Juan Pablo González que le interesó esta diferencia que haces tú entre el habla y el canto, por si quisieras eso, profundizarlo un poco más. Y junto con eso quizás yo te voy a hacer enseguida una segunda pregunta que tiene que ver con que nosotros en la Universidad Alberto Hurtado tenemos en la carrera de Pedagogía en Música la mención Composición para el Aula. La idea de esta mención es justamente que se estudie la composición contemporánea, pero para que alguien que sea profesor de música pueda aplicarla como herramienta pedagógica con sus estudiantes. Entonces, a propósito de lo que decía Stefania, ¿verdad? Que todos nos tocó leer a Manuel Rojas en el colegio, ¿no? Lo tenemos como muy asociado también a nuestra juventud de alguna manera. Yo quería preguntarte un poco por los auditores, por los receptores objetivos o no de esta obra y de qué manera tú la has pensado como un proyecto que podría tener también como un público objetivo que fueran, no sé si la infancia primera y temprana, pero sí los jóvenes también. Esas dos preguntas quizás podrían ser para partir. Ok, voy a preguntar primero tu pregunta, porque a raíz de tu pregunta tuve una experiencia bueno, acá cuando lo presentamos, que logramos presentarlo, es un proyecto grande, son 17 personas como equipo, entre los músicos y la parte técnica. Entonces, es difícil montarlo, digamos, a raíz de eso. Bueno, como decía, yo quería tratar de realizar un discurso que sea orgánico. Y bueno, en general, la audiencia en Italia son gente un poquito más vieja. Son muy viejos los italianos en general. Entonces, digamos, una cosa que fue muy linda que me dijo, es una clave para desarrollar este tipo de un espectáculo que sea orgánico, fue el siguiente. Había niños dentro de una de las presentaciones, ¿ok? Y una vez que terminó la presentación, se acerca uno de los niños y me dice algo así como, pobre Mr. Jaiba, ¿por qué tiene esa vida tan sufrida? O sea, eso que me dijo ese niño en ese momento sirve como constatación de que la obra, al margen de un público objetivo, funciona para todos los públicos. Eso es muy importante porque es un lenguaje que mezcla un poco de tonalidad, un poco de modalidad, ruido. Hay secciones, en Mr. Jaiba hay un momento que se llama improsection, en que los músicos, y que es bonito porque Manuel Rojas lo escribe textual con estas palabras, y la orquesta para calmar digamos, para calmarlos a todos, empezó a sonar. Y ahí parte la improsection.
donde los músicos hacen un poco lo que quieran. Entonces, mezclan mucho el lenguaje, pero a raíz de esta voz narrante, creo yo, logra hacer un espectáculo para todos, incluso para niños. Al menos ese texto, quizás los otros dos textos, o quizás el vaso de leche, es un poco más pesado como argumento, pero funciona para todos. Y eso creo que fue muy bello desde el punto de vista de la composición, sobre todo un poco de vanguardia, que era lo que yo había hecho hasta este momento en general, muy ligado quizás al discurso de Luciano Berio, que es un compositor que me gusta mucho. Siempre había trabajado mucho desde el ruido, digamos, desde el mismo sonido. Y hacer esta experiencia fue distinto porque se amplió el margen de público. ¿Ok? No sé si se responde la pregunta. Y a raíz de la pregunta de la diferencia entre la voz y el canto, o por qué la utilización de la voz, y sin tratar de crear polémica a raíz del canto, porque simplemente viene desde mi experiencia. El hecho de haber trabajado mucho en teatro te obliga a buscar respuestas a determinados problemas. Uno de los problemas más importantes es cómo fluye el discurso. Y quizás esta idea de ver el teatro musical, no solamente desde el punto del teatro, sino cómo fluye la música, creo que me llevó a la respuesta por qué no utilizar el canto, y en vez de utilizar el canto, utilizar solamente actores. Es interesante porque esta visión un poco la descubrí escuchando a Raúl Ruiz, en que él generalmente tampoco ocupa actores profesionales o, por ejemplo, el hecho de ocupar un músico que no está acostumbrado al lenguaje teatral, quizás es un poco distinto y se genera una verdad, entre comillas, distinta desde lo que haría un actor. Entonces, por eso la voz que tiene, por ejemplo, y para cerrar el discurso, la voz narrante de la aventura de Mr. Jaiba no es un actor quien habla, es un poeta. Entonces, es un poeta un poco conocido acá en Milán, en un fondo lo logré contactar, le gustó el proyecto, y se metió en el papel de presentador de circo, utilizando su voz. Y ese utilizo es lo que le da, yo creo, la naturalidad a todo el discurso, sin que sea una voz que sea impostada de cierta manera, o con una determinada inflexión. Es la voz más natural. Es como lo que decía al principio, es cuando alguien te cuenta un cuento. Así que, bueno, eso. Sí, hay algunas preguntas más que están en realidad muy vinculadas a lo que estábamos hablando ahora. Una tiene que ver con cómo fueron, ya que aquí interactúa, por ejemplo, guionista, tú como compositor, la idea de escena. Si tú como compositor fuiste, digamos, como el jefe el que tomó las decisiones, o si fue un trabajo colaborativo entre distintas personas el llegar al resultado final. Y luego hay otras preguntas que apuntan a cómo fue tu decisión por los elementos musicales. Si la idea apuntó a algo así como un madrigalismo, la idea de ir como pintando, digamos, con el sonido, las distintas cosas que van pasando en el cuento, o si más bien pasó por otro lugar, por una idea de pensarlo desde una concepción espacial, por ejemplo, más vinculada a reflexiones que vengan del teatro. O sea, ¿cómo llegaste, digamos, a elegir qué elementos musicales utilizar? Esas dos preguntas. Ok, la segunda pregunta, que es la que me queda más en la memoria, ¿cómo llegué a utilizar ese material? Bueno, en el caso de Mr. Jaiba, como decía, un poco viene sugerido desde el mismo texto. Entonces, pensando también en las posibilidades que puede dar el orgánico que utilicé, hay una preponderancia de elementos de bronces, aunque no son, digamos, propiamente tal los del circo, ponte tú la trompeta o el trombón, no sé, o lo que nosotros nos imaginamos como la banda militar. Pero el hecho de que sean saxofones, se siente ese color un poco de bronce, la utilización de las percusiones,
el acordeón, que es un elemento muy popular, bueno, y la guitarra eléctrica y, bueno, contrabajo. Bueno, ese tipo de... para partir, tiene que ver con las capacidades del orgánico, o las posibilidades que tenía el orgánico. ¿Ok? Entonces, un punto de partida es, estamos en un circo, cómo funciona el circo, cuál es el lenguaje que utilizan esos instrumentos, y a raíz de eso, también me ligo a la escena. Entonces, todo, como decía desde un inicio, es con respecto a la escena. Por ejemplo, muchas de las tonalidades que se utilizan, entre comillas, o digamos, campo armónico, por decirlo de una manera, tiene que ver con el mi, que es la nota más baja que hace la guitarra y el contrabajo. Entonces, en algunas de las texturas que se crean al interno, en el interior, sobre todo de Mr. Hyde y el vaso de leche, están construidas sobre la serie aritmética y serie armónica de mi, y con variantes que pueden ir de una a otra nota. Digamos, pueden existir variantes, no lo digo modulación porque no son modulaciones, pero distintos colores, distintas tonalidades a raíz de este tipo de series. Hay elementos también de la música popular, por ejemplo, el pregón. Hay un pregón que utiliza uno de los personajes, y bueno, digamos, la decisión del material tiene que ver con la escena. Con la escena y un poco las posibilidades de los instrumentos. Yo solo quería agregar un poco para responder a la primera pregunta, que claro, el cuento de Mr. Jaiba es mucho más musical per se, está la presencia de la orquesta misma, del circo, y hay una sonoridad mucho más presente. En el caso del vaso de leche y el trampolín, en realidad las sonoridades las tuvimos que levantar un poco a partir de las escenas que dice Leo, y en el fondo el repertorio, por ejemplo, en el caso del vaso de leche, era el puerto, pero también el hambre, entonces se alejaba un poco de la literalidad del instrumento y había que como re-representarla a través de la selección de instrumentos que finalmente fue decisión del Leo. Y en el trampolín estaba esta idea del constante avanzar del tren, como hay una escena larga de estar sobre el tren, y en el fondo también como estas, un poco los giros de fortuna que les comentaba al principio, sin hacer un spoiler del cuento, que ojalá si no lo conocen lo lean. Y entonces estos eran como elementos sonoros a los que se podía apelar, pero no existía la presencia de músicos o la existencia de una banda en el mismo cuento. Entonces eso también fue un ejercicio de traducción súper interesante, y ahí sí hubo harta colaboración con el Leo en el sentido de como hacer primero esta lectura, luego una propuesta de guión por escena que tenía ciertas sugerencias de cómo a qué podía apelar el sonido, apelar al hambre, como decíamos antes, o apelar como a un estado de ensueño, o un poco de ya como estar desvanecido del hambre, en donde hay una visión que tiene el personaje principal, y ahí entonces Leo tuvo que tomar estos elementos de texto, de la adaptación al guión, y transformarlo, claro, en la composición que finalmente responde a todas sus decisiones musicales, sonoras musicales. Súper bueno. Yo creo que van a haber más preguntas y siguen habiendo inquietudes que aclarar, pero en honor al tiempo vamos a pasar a la presentación de Diego, y yo les propongo que igual al final sigamos discutiendo, porque seguramente en uno u otro lugar las temáticas se van a unir, así que también a los amigos que están desde distintos lugares, no solo de Chile, sino también de fuera de Chile, acompañándonos vía YouTube. Sigan mandándonos sus comentarios, estamos atentos a lo que va pasando en el chat y lo seguimos discutiendo. Pero en este momento entonces ya les agradezco a Estefania y a Leonardo, por supuesto, y le doy la palabra a Diego entonces para que comience su presentación. Muchas gracias, Daniela, gracias también Leonardo y Estefanía por sus presentaciones, y a todo el equipo de la Universidad Alberto Hurtado TV Digital, especialmente por
esta instancia. Voy a pasar a compartir pantalla. Compartir sonido. Muy bien. Bueno, les cuento que les voy a exponer un proyecto de investigación que, importante mencionar, realicé gracias a aportes de la Dirección de Arte y Cultura, de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la cual pertenezco. Este trabajo de investigación se inscribe dentro de las tendencias más o menos recientes en la musicología, desde la década de 1990 principalmente, de reconceptualizar la relación entre compositor e intérprete musical dentro de la música occidental de arte. Mientras ideologías más tradicionales promueven la imagen de la partitura como un objeto ideal, fijo y estático, determinado por el compositor, reproducido por el intérprete y develado a través del análisis de la partitura, nuevos discursos dentro del ámbito especialmente de la filosofía de la música, los performance studies en música y modelos más recientes de práctica como investigación, promulgan un modelo que intenta superar el tradicional rol del intérprete como sirviente, entre comillas, de las intenciones creativas del compositor, reivindicando su agencia creativa o al menos co-creativa. En esta presentación voy a discutir las prácticas interpretativas de la secuencia 11 de Berio, tomada como estudio de caso, basado en un análisis de la partitura y de 15 grabaciones comerciales de esta obra, poniendo una atención central, como dice el título también de la presentación, al parámetro del tiempo en la música. Los marcos teóricos para realizar estos análisis se basan primero en los conceptos de lo sincrónico y lo diacrónico, también en los conceptos de estilos de interpretación estructuralista y retórica, que señala el musicólogo Nicholas Cook, y unos arquetipos de experiencia temporal que sugiere un teórico austríaco que se llama Christian Uth, que ahora voy a pasar a desarrollar brevemente. Primero, en un trabajo reciente de Ana Llorens, una musicóloga española, donde discute los conceptos de lo sincrónico y lo diacrónico en un trabajo doctoral que realizó en Cambridge, enfocado en una noción de estructura musical que es específica de la interpretación musical, que se distingue de la que se puede derivar de una partitura, donde particularmente discute música de Brahms. Bueno, usa bastante los conceptos de lo sincrónico y lo diacrónico. Lo sincrónico se relaciona con lo vertical, lo paradigmático, una forma de entender la música a través de las correspondencias morfológicas del material musical. Así, se conecta con tradiciones como la Formenlehre, literalmente que significa morfología, donde la estructura musical es tradicionalmente entendida como un sistema cerrado, estático, arquitectural y relacional, en cuya creación la interpretación musical no toma parte, y que puede ser entendida a través del análisis sincrónico de una partitura. Por otro lado, lo diacrónico se relaciona al aspecto horizontal, sintagmático, entendiendo la música como una sucesión de eventos sonoros. Así, la noción de estructura musical se basa en la idea de que la música está hecha de tiempo y que la sucesión de sonidos es central para la creación de estructuras musicales, y relacionándose así más directamente con el fenómeno de la interpretación musical. Nicholas Cook, en su libro Más allá de la partitura, Música como Performance, de 2013, que se puede considerar como un gran compendio dentro de los performance studies en música, distingue dos estilos interpretativos en relación al tiempo, un estilo estructuralista y un estilo retórico. La interpretación estructuralista se relaciona con un enfoque sincrónico y arquitectural de la forma musical, y por tanto es inherente a la interpretación literalista y a un concepto modernista de reproducción. El modelo retórico, en cambio, es premodernista y se caracteriza por tratar los materiales musicales como si fueran tópicos, ¿no? Tópico es un término usado en semiótica que refiere a modo general, digamos, a arquetipos culturales. Por lo tanto,
Este estilo interpretativo viene a ser como una suerte de práctica semiótica en tiempo real, resultando en un tratamiento más flexible del tiempo musical. Entonces, lo importante acá es la relación entre estos dos modelos interpretativos con el tiempo. El estructuralista presenta la música como un objeto ideal que se presenta en el tiempo, mientras el retórico presenta la música como tiempo, ¿no? Y se coinciden, obviamente, con los conceptos del modelo estructuralista con el sincrónico y el retórico con el diacrónico. Bueno, estas fuentes expuestas pertenecen al ámbito de los performance studies en música, que es un cuerpo de estudios que se ha centrado principalmente en música antigua, en música tonal, dando mucha menos o muy poca atención a la música más reciente. Uno de los pocos estudios recientes que tratan sobre, más o menos en esa línea, que tratan sobre interpretación contemporánea, corresponde al trabajo de Christian Utsch, un teórico y compositor austríaco que propone un modelo de análisis que trata de sintetizar estos conceptos de lo sincrónico y lo diacrónico, y al que llama él particularmente como un modelo morfosintáctico de análisis. Y lo que es más interesante para mí es que Utsch propone 3 modelos arquetípicos de experiencia temporal, ¿no? Que implican atributos o actitudes interpretativas que pueden facilitar cada experiencia arquetípica en quien escucha, experiencia esa música, ¿no? Primero habla de un modelo de tiempo que se llama el tiempo arquitectural, ¿no? Esto se refiere naturalmente a lo sincrónico y por tanto se sustenta en tradiciones literalistas de interpretación musical. Y como estilo interpretativo busca la individualización de eventos morfológicos a través de tempos rápidos y marcados contrastes, sobre todo de dinámica, entre los eventos sonoros, buscando una percepción espacial del tiempo musical. Por otro lado, se distingue un tipo de tiempo que él llama como tiempo procesual o tiempo transformativo, y que se relaciona con las propiedades dinámicas de la música o energéticas, y pueden estar representadas en la teoría musical o en la musicología más tradicional, en la teoría de la música como movimiento de Ernst Kurz. Como estilo interpretativo se relaciona con la idea de que cada evento sonoro es parte de una gran cadena transformativa a lo largo de la obra, ¿no? Buscando la metáfora del crecimiento orgánico. Entonces, sus principales atributos, según Utsch, son la minimización de contrastes y una tendencia a tempos más lentos. Y finalmente, Utsch propone la existencia de un tiempo presentista, aunque realmente fue inicialmente propuesto en el trabajo sobre temporalidad musical de Jonathan Kramer, al que llama tiempo presentista o tiempo momento, que está basado en la forma momento de Stockhausen. Este modelo toma la discontinuidad temporal como su núcleo y es informado por técnicas de arte contemporáneo como el montaje o la fragmentación. Como estilo interpretativo, este modelo busca la fragmentación por medio de un alto grado de contraste, y al contrario que el modelo arquitectural, tiende a tiempos lentos pero irregulares, contribuyendo a la impresión de que cada evento individual está aislado del otro. Entonces, estos modelos teóricos, voy a volver a tratarlos un poco porque obviamente es difícil retenerlos leídos, escuchados así, van a ser tomados como base para abordar las prácticas interpretativas de esta secuencia 11 para guitarra de Luciano Berio, donde, bueno, yo también propongo un análisis formal de la partitura, que incluye una cuantificación temporal de los materiales escritos, que se contrastan con la cuantificación de los materiales escritos tocados, interpretados, ¿no? Y para ello, bueno, les presento un poquito la primera página de la partitura, para que quien no conoce esta obra se vaya familiarizando, pero tal vez más allá de seguir con las palabras, me gustaría mostrarles un video donde una ejecución de un guitarrista italiano, que es bastante reciente, en un video muy bien producido, podemos tal vez a través de este ejemplo, sí, perfecto, introducirnos a la obra y luego la puedo discutir
propiamente tal. Y luego pasamos a la siguiente parte de mi presentación. No sé si... Muy bien. Entonces lo que escucharon equivale a esta primera página, donde se pueden hacer una idea, no obstante es un pequeño fragmento de toda la obra, más o menos de qué va, ¿no? Como señalaba Daniela al comienzo, claro, igual esto se puede considerar como un clásico dentro del repertorio de la guitarra contemporánea de fines del siglo XX, pero cabe señalar que esta obra fue escrita entre 1987 y 1988, fue dedicada al guitarrista americano Elliot Fisk, quien la comisionó y con quien colaboró el compositor, ¿no? Ya que se sabe que toda esta secuencia, o sea, este gran ciclo de secuencias fueron escritas como el resultado de una colaboración con intérpretes específicos, ¿no? Y se sabe que ellos se juntaban en la casa de Berio y le tocaba bastante repertorio tradicional en la guitarra, con quien él se iba familiarizando y todo. Bueno, en los mismos discursos del compositor presentando esta obra, él siempre habla de que trabajaba por un lado dos tipos de armonía, una armonía que se desprendía de la afinación de las cuerdas al aire de la guitarra, con lo cual de hecho comienza la obra, y luego una armonía un poco más alejada de ella que estaba basada muy fuerte en el tritono. Y por otro lado, a él le interesaba como inscribirse como dentro de la configuración histórica del instrumento, al hacer referencia a distintas escuelas o tradiciones interpretativas, ¿no? Entonces era por un lado una suerte como de juego de tensión, de dialéctica entre lo que es la guitarra clásica, digamos, y la guitarra flamenca, ¿no? Que obviamente rendía a través de varios tipos de rasgueado y efectos, digamos, de trinos y falsetas, que también se ocupó bastante en la improvisación dentro del flamenco. Existen bastantes trabajos analíticos previos acerca de esta obra, al menos unos 8 trabajos analíticos, los cuales estuve revisando, y lo que más me llamó la atención
es que ninguno de ellos hace mención a la obra Chemins 5, que usted, quien conoce Berio, sabrá que él tiene también otro ciclo de obras que se llama Chemins, y que están basadas en sus secuencias y escritas para solista y orquesta. Entonces, les quiero mostrar también un pequeño fragmento de esta obra, pero más que nada para que vean cómo opera aquí la relación entre la parte solista y la orquesta, ¿no? Donde básicamente, también en los mismos discursos de Berio, él indica que la mejor manera tal vez de analizar una obra es escribiéndola o reescribiéndola en otro formato, ¿no? Entonces, él indica que, bueno, aparte de ocupar la orquesta, digamos, como para hacer comentarios acerca de elementos gestuales que tiene la parte de guitarra, en sí también esta pieza, esta obra, propone un análisis formal y que la verdad ninguno de los analistas previos lo consideró, cosa que me llamó bastante la atención. Pero más allá de eso, les quiero mostrar un poco cómo funciona un pequeño fragmento. El comienzo, bueno, hay primero una introducción de la orquesta. Esto va a comenzar un poquito a sonar un poquito de antes de lo que ven, pero luego van a ver la entrada de la guitarra y los primeros compases. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, acá ya se propone directamente una segmentación formal, ¿no? Muy clara al insertar acá 2 compases de un interludio pequeño de la orquesta, ¿no? Donde hace referencia también a otro tipo de material que se puede relacionar a los rasgueos de la guitarra, que seguramente escucharon en el video, ¿no? Y que se presenta, claro, mediante un rasgueo más regular, digamos, ataques regulares, y luego figuras irregulares, ¿no? Que es el recurso que está constantemente ocupando con ese material en la guitarra. Ahora sí cambia, ¿ya? Acá hay un ejemplo, dentro de todos los análisis, uno que tuvo particularmente mucha difusión fue el de Marc Porcaro, ya que aparte de ser una tesis de máster, fue también incluida en un libro editado con ensayos sobre todas las secuencias de Berio, ¿no? Y fue el trabajo de Marc Porcaro que fue elegido para ese libro en particular, que fue editado en 2007, esto está sacado de la... Entonces ahí, claro, me llamaba la atención de que él justamente, él realiza como un análisis, él propone un tipo de análisis paradigmático, ¿no? Por lo tanto, digamos, sincrónico, más basado en la partitura, y segmenta la partitura, de hecho, en lugar distinto de lo que hace el propio compositor en Chemins 5, ¿no? Que es, digamos, justamente acá, donde el compositor inserta este pequeño interludio orquestal, ¿no? Y también algo parecido ocurre al final de acá, del segmento de la primera página, donde él, basado en parámetros que tienen más que ver como con la armonía y con las alturas, realiza su segmentación, pero que es bastante distinta a la que el mismo compositor propone. Entonces, sí que se puede apreciar bien acá. Esta es la segmentación que, o un tipo de segmentación, solamente en la primera página voy a comentar, obviamente por razones de tiempo, que estuve presentando yo. Ahora, lo que yo rescaté sobre todo del trabajo de este otro analista, Marc Porcaro, es que él definió 4 tipos de... en el fondo son bloques paradigmáticos, pero los trata como, él los llama layers, o capas, ¿no? Y donde el parámetro principal que define estos distintos tipos de material viene a ser la textura, ¿no? Tenemos un tipo de digamos, capa o de layer 1, que está marcado en color rojo en esta imagen de la primera página, y que corresponden a acordes de 6 notas. La primera vez se presentan, ¿no?, con un tempo más bien lento, preludiando libremente, atacados con tamboras, ataques naturales, ciertas figuras rítmicas muy basadas, por ejemplo, en el quintillo. Por ejemplo, claro, acá tenemos negra más una corchea suelta, que también si lo agrupa juntos es un quintillo, etc. Luego esto vuelve a aparecer, pero como en otro formato, como ya más aplicado como el mundo, digamos, del flamenco, y
más o menos 3 tipos de rasgueo, ¿no? Como un gesto rápido, así como de alzar, luego rasgueo lo más rápido posible, continuo, y luego rasgueos más medidos, grupos de A4, ¿no? Pero eso sigue siendo, digamos, la capa 1. La capa 2, por otro lado, que está acá marcada en azul, son acordes de 5 y 4 notas, pero que casi siempre se presentan de manera mucho más homofónica y eventualmente comienzan luego a presentar material lineal, como ocurre en el último sistema de abajo, ¿no? El mismo Berio luego refiere a esto a propósito de los estilos, digamos, o escuelas asociadas a la guitarra. Él hace referencia a la música de vihuela, que seguramente Elliot Fisk le presentó, y en particular a lo que se llama un estilo galante de Luis Milán, que se basa en las consonancias y redobles, ¿no? Consonancias serían básicamente, digamos, los acordes largos, y los redobles vendrían a ser como estas notitas o gestos que unen estos distintos acordes, ¿no? Y luego la capa 3, que está acá resaltada en verde, es material lineal, y que armónicamente está fuertemente basada en el tritono, y presenta distintos tipos de agrupación, ¿no? Por un lado, claro, grupos más medidos, que vienen a ser, qué sé yo, estas fusas, y por otro lado, grupos irregulares que se tocan lo más rápido posible, pero rellenando, por ejemplo, 3 segundos, ¿no? Y siempre está como bastante delimitado, no obstante haber cierta libertad en la escritura, cuánto tiempo tiene que durar cada uno de estos pequeños gestos, ¿no? Entonces, luego hay una capa 4, pero que es una situación que aparece una sola vez en la partitura, y que es el único pasaje polifónico propiamente tal, un pasaje a 2 voces, que luego vamos a escuchar. Entonces, bueno, esto no les voy a explicar en detalle, pero esto es básicamente como un mapa de mi análisis formal completo de la partitura, donde yo distinguí 5 secciones. Por ejemplo, lo que vimos en la primera página alcanzaban a ser, claro, 4 segmentos, ¿no? ¿Y qué hice yo? Los medí en cuanto a duraciones, ¿no? Que es el parámetro principal en el cual me estoy enfocando, en cantidad de negras, de acuerdo al tiempo y todo. Hay un pequeño margen de inexactitud, sobre todo porque en ese primer sistema está la indicación de preludiar liberamente, pero después en adelante como que es bastante exacta la notación en fijar las duraciones. Los medí en cuanto a segundos y también calculé las proporciones, ¿no? Por ejemplo, claro, este primer segmento de 8 negras, etcétera, viene a ser como el 1,0% del total de la hora, etcétera. Pero esto después vamos a ver cómo me sirve para yo poder contrastar esta cuantificación de la escritura musical versus lo que finalmente suena, ¿no? Y lo que es más importante también es que gracias a este análisis de Porcaro, este análisis paradigmático, estos 4 tipos de material gestual, y se basé también básicamente mi segmentación y sobre todo las secciones que estoy presentando, que dicho sea de paso también difieren de análisis anteriores, aunque sea mínimamente, pero detalles pequeños como lo que les mostré antes. Pero básicamente siempre se ve una predominancia de ciertos tipos de gestos en cada sección, ¿no? So, por ejemplo, en la sección 1 básicamente trata de la capa o layer 1 y 2 con una pequeña inclusión de layer 3, ¿no? Pero básicamente eso. Luego, en la sección 2 es básicamente la capa 3 la que está dominando. Luego en la sección 3 también una interacción entre las capas 3 y 1, pero se empieza como a aparecer un poquito la capa 4. Luego en la sección 4 también 1, 3. Y finalmente vuelve la capa 2, que también estuvo presente al principio, ¿no? Entonces, claro, esto me sirve como para irme ubicando luego en analizar estas grabaciones. Las 15 grabaciones comerciales que yo encontré son las que están en este cuadro.
desde la primera que realizó Eduardo Fernández en 1993 y la última de Andrea Monarda en 2016, que es el mismo del video, ¿no? Un guitarrista italiano. Hay otros registros en YouTube, qué sé yo, pero me quise concentrar en grabaciones comerciales porque es mejor la calidad de audio y digamos, bueno, se supone que hay como más preparación en eso que otros registros que pueden ser en vivo, ¿no? Que bueno, pueden ser muy buenos, pero etcétera. Aparte, bueno, de los datos, digamos, de las publicaciones de los CDs, incluí también duración total, ¿no? Y también hice un pequeño estudio, básicamente en Internet, basado en los tipos de producción que tienen todos estos intérpretes, y hice una clasificación muy general, pero básicamente para definir si en base al tipo de carrera que hace cada intérprete, se podrían definir como especialistas en música contemporánea, que puse como contemporáneo con la letra C, o más bien si se dedican más bien al repertorio tradicional y eventualmente, ¿no?, digamos, grabaron esta obra o tocan unas pocas piezas contemporáneas en su repertorio. Acá lo puse, bueno, como mainstream porque eso se ocupaba en otros trabajos musicológicos de este tipo. Y también eventualmente encontré algunos guitarristas donde realmente esto estaba bastante balanceado. Y puse como que eran ambos, ¿no? Ahora, bueno, ocupando un software que es de libre acceso, se llama Sonic Visualizer, hice marcas en todas las grabaciones, de acuerdo a todos los análisis formal, basado en secciones y segmentos, etc. Entonces acá, bueno, me permite esto contrastar las duraciones de todas estas secciones y segmentos, por un lado, primero la partitura, luego las versiones. Entonces, acá lo que llama la atención es que, bueno, acá lo tengo medido en segundos, pero la partitura debería durar algo así como 14 minutos con 56 segundos, midiendo lo que está escrito, siendo muy exacto y mecánico en eso. La grabación más corta es la de Magnus Andersson, un guitarrista especialista en música contemporánea, sueco, dedicatario de importantes obras de Brian Fernig, etc. Él tuvo una duración de 13 minutos y 45 segundos, o sea, bastante por debajo incluso de la duración de la partitura, cosa que no suele ser muy usual. Esta metodología de cuantificación ya ha sido ocupada por otros modelos musicológicos, como por ejemplo el de Christian Utz, o también hay otro musicólogo alemán que se llama Ulrich Moch, que hizo algo parecido con una obra de Lagemann, Presión, para cello. Y la más larga es justamente la del video, la de Andrea Bonarda, que dura 19 minutos 18 segundos. O sea, entre la más corta y la más larga hay más de 5 minutos de diferencia, lo que se podría decir que es bastante para un tipo de notación musical que es, digamos, dentro de todo bastante determinada, salvo pequeñas excepciones como la que les comentaba al principio. Otra manera, entonces, como yo les mostré en mi análisis formal, era calcular las proporciones, ¿no?, o ratios, ¿no? Entonces acá llama la atención, y eso sobre todo uno lo hace como para que no tener que comparar realmente como con la duración absoluta, qué sé yo, de la partitura, porque, por ejemplo, si un intérprete decide ya sea por sus capacidades técnicas o por interpretación, digamos, tocar más lento, más rápido, etc., ver cómo se definen las proporciones dentro de su propia construcción y reproducción, digamos, de la obra. Bueno, hice estas comparaciones y llama la atención entonces que Andersson, Andersson, Falk y Nicolela están como bajo duraciones de la partitura, como en el total. Pero, perdón, ahí me confundí de imagen. Pero lo que importa es que las secciones 1 y 5, y sobre todo la sección 1, si se dan cuenta, la partitura indica una proporción de 19,84%, y todas son más largas que eso, ¿no? Lo mismo pasa
con las 5, ¿no? Todas son más largas que la proporción que indica la notación musical. Entonces eso, la conclusión obvia es que, de hecho, cada una de estas secciones están basadas fuertemente en lo que se denominó como layer 2 o la capa 2, que es este material homofónico que refiere un poquito a esta idea de la música de vihuela, de consonancias y redobles. Entonces ahí, efectivamente, todas las respuestas de todos los intérpretes fue que tocaron, digamos, más lento que la partitura. Conclusión importante, y es que también en lo que es la sección 2, que está basada en la capa 3, que es un material lineal basado en el tritono, todas las versiones fueron más rápidas, o digamos, más cortas que lo que está escrito, ¿no? Por lo tanto, también ese tipo de material estimuló respuestas interpretativas hacia el otro lado, ¿no? Entonces eso nos dice, digamos, bastante entre la relación entre notación e interpretación, ¿no? Donde, bueno, ahí se pueden, digamos, como entender bastantes tipos de relaciones a partir de eso. Luego, por otro lado, basado en las mediciones, yo hice un cálculo acerca de las desviaciones de cada intérprete, particularmente desde dos puntos de vista, ¿no? Entonces uno más diacrónico, digamos, horizontal, y otro sincrónico, ¿no? Por lo tanto, el primero está basado en la secuencia temporal, en las secciones, ¿no? En las 5 secciones. Más allá de ir explicando estos números, les cuento un poquito como que elaboré más bien tipos de rankings, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta primera tabla, las 3 versiones que son como más consistentes con las proporciones escritas fueron las de Nicolella, Tampalini y Fernández, ¿ya? No obstante, bueno, se puede ver que todos tienen un importante grado de desviación. Por otro lado, Anderson, Vindenes y Fisk fueron los que más se desviaron, ¿no? Viendo la música horizontalmente. Por otro lado, si vemos la medición de todos estos layers, todas estas capas paradigmáticas sincrónicamente, encontramos que los más consistentes fueron Tozzelie, Fernández y Sainz, y los más desviados fueron Monarda, García y Anderson. Entonces, basado en estos rankings de los 3 más, digamos, cercanos y los 3 más desviados, se repiten 2 nombres, ¿no? Fernández estuvo en ambas tablas dentro de los 3 primeros, digamos, como dentro de los más consistentes o más cercanos a ser exacto con las duraciones de la partitura. Por lo tanto, se podría desprender en base a esos datos que él se acerca probablemente más a lo que es un concepto de interpretación estructuralista o literalista. Por otro lado, Magnus Andersson, también les comentaba que es el que hizo la versión más corta de la pieza, es el que más se desvía, también visto en ambos tipos de parámetros, ¿no? Creo que también nos dice otra cosa, pero bueno, ya vamos a ver. Ahora, digamos, a una escala más local, mucho más local, aunque me parece que estamos cerca del tiempo, pero vamos a ver, lo voy a tratar de ver brevemente, voy a ver solamente los extremos. Dice, esta es la layer 4, que es el momento donde aparece una estructura polifónica a 2 voces, y que también coincide también que es uno de los pocos momentos donde se pueden como marcar que son pulsos de negra que son más o menos regulares, ¿no? En la partitura. Entonces, también con el método Sonic Visualizer hice, digamos, estas mediciones. Acá se puede observar, digamos, que esto sobre todo para cuantificar los enfoques que tienen hacia el pulso los intérpretes, ¿no? En cuanto a estabilidad o más flexibilidad, ¿no? Entonces, Sainz y Fernández, dado a tendencia a tener más planas en estas líneas, ¿no? Se podría decir que son los más estables, con el pulso más estable, ¿no?
Por otro lado, Monarda y Fernández sugieren un cierto acelerando, pero sobre todo la versión de Fisk, que es esta que está en naranjo, marca un marcado acelerando que va desde 55 a 82 pulsos por minuto, ¿no? Y por otro lado, la de Anderson nuevamente es la más, de pulso más irregular. Nos damos cuenta que va de 69 hasta 85, baja, sube, baja. No tiene una tendencia clara como un acelerando o algo. Entonces, voy a seleccionar un par nomás para que escuchemos. Por ejemplo, la versión de Fisk, que es el dedicatario de la pieza también. Recordemos, es esta que marca como un marcado acelerando, ¿no? Y yo voy a aprovechar de abrir mi micrófono solo para decir que con eso ya tendríamos que ir terminando para dejar aunque sea unos minutitos finales para un par de comentarios. Perfecto. Ya. Esto, en relación a los arquetipos temporales, entonces sería más relacionado con una experiencia de tiempo procesual o transformativo, ¿no? En cuando hay una flexibilidad del tiempo, pero es como marcado un acelerando, por ejemplo, ¿no? Luego está la versión de Monarda, nuevamente el del video, que vemos es la línea verde, que tiende a ser como bastante más estable, más plana. Y para terminar, otra versión. Pero antes entonces comentar que esto tal vez da esa estabilidad y claro, se relaciona más a un enfoque arquitectural, ¿no? Y finalmente la de Anderson. Que también es como la más corta en total, y da esta irregularidad del tempo, o sea, puede, digamos, relacionar más a un nivel local a la idea del tiempo como presentista, o el tiempo momento que refería antes, pero bueno, tal vez después en las preguntas puedo abordar conclusiones más generales. Voy a dejar de compartir pantalla. Y podemos pasar a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Diego. Perdón, ahí sí. Y tú ya nos habías adelantado que se volvía loco el PowerPoint y seguían sonando los ejemplos. Sí, muchas gracias, Diego. La verdad es que me parece muy interesante cómo este tipo de metodología de análisis puede sacar cosas tan específicas, ¿no? Y tan particulares de las particularidades de cada interpretación. Y, por supuesto, solo de eso podríamos hablar horas, creo. Y lo encuentro, de hecho, súper interesante. Aquí tenemos una pregunta de Alan García que pregunta por la vitalidad de esta obra en Chile, tanto en cuanto a guitarristas que la interpreten, como quizás a la influencia de este tipo de obras en composiciones chilenas para guitarra. Ya, a ver, yo la he escuchado por guitarristas chilenos, me acuerdo, pero no mucho. Obviamente puede estar muy limitado a mi experiencia nomás como auditor. Claro, sé que José Antonio Escobar, se la escuché alguna vez en vivo, la tocó un tiempo, pero luego la dejó de tocar. Yo la toqué hace años también, pero cuando estaba viviendo en Inglaterra y ahora no la he vuelto a tocar, digamos, ahora la estuve, digamos, mirando más bien desde esta perspectiva. Y claro, en cuanto a la influencia directa, bueno, no sé, yo creo que hay una, en general, importante influencia italiana en la enseñanza de la composición en Chile. No sé si particularmente vía Berio, pero hay bastantes profesores, no sé si actualmente, pero digamos una generación atrás que hicieron estudios de perfeccionamiento en Italia. Puedo decir
rápidamente que Berio no tiene influencia como Donatoni a nivel incluso latinoamericano. Donatoni fue un compositor que tuvo influencia en muchos compositores desde México hasta Chile. En cambio, Berio es un compositor que siguió su camino. No se dedicó mucho a la docencia, sí tenía un programa en la RAE de difusión musical. Es muy interesante, quería aportar con ese dato. Berio, y para cerrar, Berio tiene digamos, un legamen muy importante con Estados Unidos. Generalmente, quería cerrar con eso. Colombia. Sí. En todo caso, yo creo, por lo menos mi impresión subjetiva también es que las secuencias son obras bien conocidas en Chile, pero probablemente algunas se hagan más que otras. O sea, yo recuerdo algunas interpretaciones reiterativas en el tiempo de la secuencia para canto, ¿verdad? Para voz. Para otros instrumentos recuerdo en este momento más que la secuencia para guitarra, de haber visto en vivo tocadas en Chile al menos. Ahí me pongo a pensar, no sé, aparte de la literatura latinoamericana, ¿qué hay tan presente como Leo Brouwer o así? ¿Cuáles serían como los referentes en Chile que más se tocan en el repertorio de guitarra contemporáneo? Bueno, Alberto Gina, la sonata ginastera, por ejemplo, eso seguro, es bastante tocada y grabada por guitarristas chilenos y se enseña. Y obviamente, claro, muchas de las facetas de Leo Brouwer que tienen, digamos, algunas obras más experimentales, también son bastante abordadas. Pero no hay, digamos, no sé, es difícil identificar como una influencia, digamos, de compositores que sea europeos o lo que sea, que sea como tan dominante, necesariamente. Y luego yo quería preguntarte, luego de hacer todo este análisis tan complejo y tan al detalle de la obra, aparte de la experiencia como investigador, ¿cómo ves tú que esto te sirve a ti como intérprete? Si tú ahora te enfrentaras a tú tocar la obra, ¿qué cosas nuevas hubieras aprendido? ¿Cómo la enfrentarías? ¿A qué le pondrías más ojo que antes de realizar este trabajo analítico? Claro, mira, y aprovecho un poco de sintetizar lo que eran las conclusiones de mi trabajo. Y como ha pasado en otros trabajos también de Performance Studies, finalmente, evaluando la totalidad de la obra y de las grabaciones, ninguna de estas interpretaciones calza perfectamente en estos arquetipos temporales que yo te dije, ¿no? Son todas más bien una combinación, un híbrido, ¿no? Como que tal vez dominó más bien, y es porque la mayoría de las 15 grabaciones comerciales son más bien guitarristas que se dedican a repertorio tradicional, una tendencia, digamos, a este tipo de enfoque, lo que llamaba tiempo procesual o tiempo transformativo, ¿no? Donde los contrastes se minimizaban, pero a veces también el modelo de Uth, sobre todo en cuanto a los atributos interpretativos, no casaba exactamente con lo que, digamos, yo puedo escuchar. Pero en cuanto a cómo esto afectaría la creatividad, es que básicamente, claro, me aporta estas categorizaciones teóricas de modelos, posibilidades creativas, que por ejemplo no escuché tan claramente en todas las grabaciones, y pese a que ha sido bastante grabada, bastante tocada esta obra, y muy bien tocada por guitarristas que son ilustres, muy tradicionales, o gente que gana concursos, y otros más especialistas, que son de otras escenas, que también un poco más underground, es que todavía se puede explorar bastante, y sobre todo este modelo que yo considero que es, este modelo interpretativo que es como más propio de la música contemporánea, que es el modelo presentista, que refiere a la forma momento de Stockhausen, ¿no? Que es la idea de la fragmentariedad, de tal vez ocupar pulsos irregulares, pero la idea como de tratar de separar estos eventos sonoros para que suenen como más aislados, ¿no? Algunos guitarristas tenían tendencias a eso, pero también luego se mezclaban digamos, con tal vez pulsiones más tradicionales y de dar más continuidad y ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez era interesante también esta versión de Andrea Monarda, la que dura 19 minutos, ¿no? Como de repente explorar un tipo de duración larga, ¿no? Y darle más tiempo y más énfasis a la teatralidad, a toda esta gestualidad que tiene la pieza en tanto refiere a distintos estilos interpretativos, todo eso. Entonces,
yo también la toqué, me acuerdo en su momento, llegué a tocar un par de veces en público, pero de reestudiarla y trabajarla de nuevo, claro, me enfocaría en trabajar estos distintos tipos de temporalidad, pero sobre todo tal vez apuntar más a esta idea de la fragmentariedad y de cierta irregularidad en el manejo del tiempo y mayores contrastes dinámicos. Genial, bueno, yo creo que con eso se nos podrían abrir hartos ángulos también para conectar también los dos temas que hablamos hoy, pensando en este amplio mundo, ¿no?, de la creación contemporánea, tanto desde los compositores como desde los intérpretes, y cómo conectan con ideas de espacialidad también, cómo se crea una cierta idea de dramaturgia, explorando distintos tipos de recursos que, bueno, que son particulares de los lenguajes más actuales, y lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que eso no lo vamos a poder hacer hoy, pero espero que este tipo de conversaciones continúen. Este coloquio le pusimos, bueno, coloquio sobre creación e interpretación musical contemporánea. Quizás después podemos hacer un número 2, número 3, y así seguimos discutiendo, porque vemos que hay mucho que conversar todavía en esta área. Hay hartos amigos, colegas que nos están acompañando también por el chat, así que interés claramente hay. Así que nada, pues en realidad con eso ya solo me queda agradecerles nuevamente por su presencia. Leonardo, que ya está cerca de la medianoche, pero a todos, ¿verdad?, por compartir también sus experiencias, y la verdad, yo por lo menos me quedé con ganas de haber escuchado mucho más, pero bueno, eso creo que es algo bueno, porque quiere decir que no será la última vez. Así que les agradezco mucho, y con esto ya terminamos. Así que estén muy bien. Gracias a ti. Gracias, que estén bien.